Ha surgido en el adventismo una nueva doctrina que viene de Babilonia, que viene de la iglesia católica, apostólica y romana, que viene de la iglesia de Calvino. Una terrible herejía que dice que Jesús no vino en la carne, que vino en una carne de Adán antes que Adán pecara. Y eso no lo enseñan los testimonios ni lo enseña la Biblia. Mensajes Selectos, tomo 3, página 146. Mensajes Selectos, tomo 3, página 146. Su naturaleza, hablando de Cristo, humana, era creada. Ni aún poseía las facultades de los ángeles. Era humana, idéntica a la nuestra. Idéntica. Mensajes Selectos, tomo 1, página 299. Al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída. Ahí los que se quieren decir teólogos dicen prelapsaria y poslapsaria. Prelapsaria es que tiene la naturaleza de Adán como cuando fue creado. Que estaba sin pecado, sin cansancio, sin hambre. Pero eso no es lo que dice la Biblia, es poslapsaria. Ministerio Médico, página 181. Esta sí está en castellano. Ministerio Médico, página 181. Él, Cristo, tomó sobre su naturaleza impecable nuestra naturaleza pecaminosa. Pero esa naturaleza pecaminosa nunca llegó a ser pecaminosidad. Tengo aquí la fotocopia original de Lugares Celestes. Página 155 en inglés. 155 en inglés. Lugares celestiales, heavenly places. Lo voy a leer en inglés porque sé que hay algunos jóvenes aquí que saben un poco de inglés y pueden verificar lo que dice el original. Though he had all the strength of passion of humanity. Aunque él tenía toda la fuerza de la pasión de la humanidad. Lo vuelvo a leer. Though he had all the strength of passion of humanity. Aunque él tenía toda la fuerza de la pasión de la humanidad. Never did he yield to temptation. Nunca cedió a la tentación. Ahora la pasión. ¿De dónde viene la pasión, hermano? ¿Viene de afuera o viene de adentro? Dígame. ¿Cómo yo voy a ser tentado en la pasión a menos que no venga de adentro? Hace unos años estaba en Holanda y estaba conversando con una joven de Holanda que visitaba la iglesia. Y ella me contaba de cómo creía en la reencarnación, que ella había sido reencarnada. Y luego le dije, yo no creo en la reencarnación. Yo creo en la encarnación. En la encarnación del Hijo de Dios. Que no solamente sucedió hace 2000 años, pero que sucede hoy mismo. En cada ser que le confiesa con sus labios y le cree con el corazón como el Hijo de Dios. Aquel Dios es manifestado en carne. En Efesios capítulo 4, versículo 13, leemos la palabra de Dios. La profecía que Dios tiene para con su pueblo de todo el mundo, que apareció en nuestra escuela sabática. Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. La unidad de la fe. ¿Qué es eso de unidad de la fe? La unidad en los principios de fe. La unidad en el ejercicio de la fe de Cristo. La creencia de que no importa en qué dificultad estemos, podemos vencer con el nombre de Jesús. Amén. La unidad de la fe, de la doctrina, queridos hermanos. Y luego especifica cuál es el punto más importante de nuestra doctrina. Dice ahí, en el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo
de Dios y del conocimiento del Hijo de Dios. No pueden haber diferentes conocimientos de quién era Jesús. Tenemos que tener el mismo conocimiento del Hijo de Dios. Dice la unidad del conocimiento del Hijo de Dios. Ese es el requisito para el siguiente. La siguiente declaración. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Si no conocemos a Jesucristo como Él es, nunca llegaremos a la perfección. Es más, enseñaremos desde el púlpito y en los hogares que Dios no espera que nosotros lleguemos a la perfección. ¿Por qué? Porque no conocemos al Hijo de Dios. Seremos entonces como el pueblo de Israel. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está apartado de mí. La Biblia nos dice quién era Jesús. Este conocimiento del Hijo de Dios. Vamos a leerlo. Ese es el título para este servicio, el conocimiento del Hijo de Dios. Pueden sacar papel, pueden apuntar. Nuestro primer texto está en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Dice: el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. El cual no hizo pecado. Jesús no pecó. Quiero que sepan muy claro que nosotros en la Asociación General siempre hemos predicado y hemos escrito en los artículos y además en nuestros libros que Jesús no fue pecador. Punto. Jesús no fue pecador, nunca pecó. El pecado tiene solo una definición. El pecado es transgresión de la ley de Dios. Jesús nunca transgredió la ley de Dios ni con su pensamiento. Dice la Biblia, el cual no hizo pecado. Por eso los testimonios dicen que su vida fue impecable. Tenía una naturaleza impecable. No pecó. Hebreos capítulo 7, versículo 26. Hebreos capítulo 7, versículo 26 dice: porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hebreos capítulo 7, versículo 26 dice que Jesús era nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y eso es lo que Dios espera de cada cristiano. Y grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne, que Dios fue encarnado en la persona de Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Y cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta que esto es lo mismo que Dios pide de cada cristiano, de cada reformador de su iglesia: que sea santa, que sea inocente. Inocente como paloma, ¿no dijo así el Señor Jesús? ¿No dijo San Pedro que sed santos porque vuestro Padre que está en los cielos es santo? Dice así, sin mancha. ¿No dice San Pablo cuando le escribe a la iglesia de Éfesos que la esposa de Cristo debe estar sin mancha, sin arruga, ni cosa semejante? Dice aquí, apartado de pecadores, que la iglesia debe estar apartado de pecadores. ¿Es cierto? Amén. Dios nos llama tal como somos, pero no nos deja en esa condición. Dime con quién tú andas y te diré quién tú eres.
Esto apartado de pecadores lo escribe San Pablo en 1 de Corintios capítulo 5. 1 de Corintios capítulo 5 versículo 11 dice: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario o avaro o idólatra o maldeciente o borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis, dice la Biblia. Un hermano, alguien que se diga cristiano y actúe así, debemos reprenderlo, y si sigue así tenemos que apartarlo de la iglesia. 5:11. 1 de Corintios 5:11. Os he escrito por carta, en el versículo 9, que no os juntéis con los fornicarios, absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues tal caso sería necesario salir del mundo. ¿Jesús acaso no anduvo con pecadores cuando estuvo en la tierra? ¿No fue a predicarles el evangelio? ¿No llamó a 12 hombres que eran pecadores para que cambiaran? Pero a Judas le digo: lo que tengas que hacer, hazlo pronto. Está muy claro que lo que Cristo llegó a ser, nosotros podemos llegar a ser. Jesús fue impecable, fue santo, tenía una naturaleza impecable. Pero ha surgido en el adventismo una nueva doctrina que viene de Babilonia, que viene de la iglesia católica, apostólica y romana, que viene de la iglesia de Calvino. Una terrible herejía que dice que Jesús no vino en la carne, que vino en una carne de Adán antes que Adán pecara. Y eso no lo enseñan los testimonios ni lo enseña la Biblia. Vamos a leer lo que dice la Biblia. Daniel capítulo 2 versículo 11. Esta es la doctrina de Babilonia. Y yo me pregunto, ¿cuántos han salido de Babilonia pero todavía llevan a Babilonia en sus corazones? Todavía quieren una excusa para seguir pecando. Todavía sienten que Dios no puede ser encarnado en una carne idéntica a la mía. Que Dios no puede cambiarme. Que Jesús no fue encarnado en una carne como la tuya y la mía. Dice el libro de Daniel, por favor, nosotros somos el pueblo que conoce Daniel. Somos el pueblo que conoce el Apocalipsis. Y la hermana White dice que tenemos que estudiarlos. Daniel capítulo 2 versículo 11. En Babilonia, desde los días de Nabucodonosor, que construyó su ciudad sobre las ruinas de la torre de Babel, dice así: porque el asunto que el rey demanda es difícil y no hay quien lo pueda declarar al rey, salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Los dioses no pueden ser encarnados. Los dioses no pueden morar en la carne. ¿No pueden tener una carne como la mía o la tuya? No pueden. Así enseñaba Babilonia. Pero mira lo que dicen los testimonios. Dice así en Mensajes Selectos, tomo 3, página 146. Mensajes Selectos, tomo 3, página 146. Su naturaleza, hablando de Cristo, humana, era creada. Ni aún poseía las facultades de los ángeles. Era humana, idéntica a la nuestra. Idéntica. En medicina, cuando decimos que hay gemelos idénticos, tienen los mismos genes, tienen las mismas tendencias, tienen los mismos programas genéticos. Dentro de la célula, dentro del núcleo, dentro de las cromosomas, en las diferentes combinaciones del NDA. Si no, no serían humanos. Idéntica, dice, a la nuestra. No solamente semejante, como dicen muchos lugares, sino idéntica.
Es Babilonia la que enseña que Dios no puede morar con la carne. Ni moró con la carne en la persona de Jesús cuando nació la Virgen María. Así enseña la Iglesia católica, apostólica y romana. Dice Primera de Juan capítulo 4 versículo 3, por favor. Primera de Juan capítulo 4 versículo 3. Cuidado, hermanos, que no estés predicando lo del anticristo, que Jesús no vino en carne. Y la única carne que ha existido en nuestro mundo, desde que Adán pecó y le pasó esa carne a todos sus hijos, es la misma carne que nosotros tenemos. Lo único que la nuestra es todavía aún más degenerada según pasa el tiempo. Dice el libro de Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, apunten los textos, hermanos. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 3. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Ese es el espíritu del anticristo. Ese es el espíritu del papado. Esas ideas quedaron en las iglesias protestantes, que el segundo ángel dijo: ha caído Babilonia, porque adoptó esta enseñanza del anticristo que viene de Babilonia, que los dioses no pueden morar en la carne, jamás. No puede haber tomado una naturaleza caída como la mía. Así enseña Babilonia, así enseña la iglesia del papado. Leamos lo que Dios quiso prevenir de Roma. Lo que Dios quiso prevenir en Roma. Dios le dijo a San Pablo: escribe a la iglesia de Roma, que yo sé que se va a contaminar y va a sacar teorías erradas. Escríbele a esa iglesia, a la iglesia de Roma, que quede como testimonio a todos los que hayan de llamarse romanos, católicos, apostólicos y romanos. Romanos capítulo 1 versículo 2 y 3. Vamos a mirar lo que dice la carta a los romanos. Romanos capítulo 1 versículo 2 dice: el que había prometido antes por las profecías en las santas escrituras, versículo 3, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Ahora yo veo que no es solamente según la carne de Adán, es según la carne del linaje de David. ¿Y cómo era David? ¿Qué tenía David en sus genes? ¿Qué tenía David en su cuerpo, en su mente? ¿Qué tenía David en su cuerpo? ¿Qué tenía David en su corazón? Dice del linaje de David según la carne. Jesús vino con el linaje de David. El griego dice con los genes de David. Los genes. Con los genes de Abraham. Romanos capítulo 7 versículo 5. ¿Qué tiene esa carne de David? ¿Qué tiene que haber tomado Jesús? Romanos capítulo 7 versículo 5 dice: porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, eso es una ley de genética que está en nuestra carne, que son pasiones pecaminosas, las cuales no son pecado. Oigan bien, las pasiones pecaminosas no son pecado hasta que no obran en el alma, hasta que no obran en la mente. No son pecado. Y ahí hay una gran diferencia entre la nueva teología adventista, que ha definido de que el hecho que uno tenga una carne pecaminosa, una naturaleza pecaminosa, ya es pecador. No, hermanos. La Biblia dice que el pecado es transgresión de la ley. La tentación no es pecado.
Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Si la tentación viene de afuera, no es pecado. Si no es pecado, si la tentación viene de afuera, tampoco es pecado si la tentación viene de adentro. Es solo pecado cuando dejamos que obre, que actúe, cuando se alimenta, cuando se le da rienda suelta, cuando se le da licencia, entonces es pecado. Dice la Biblia en Romanos 7:5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, no la teoría, la ley, obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. La clave ahí es obraban. Cuando obran, da muerte. Cuando tú obras, cuando tú trabajas, ¿qué te pagan? ¿No te pagan un salario? ¿No te pagan soles? ¿Sí? No sé si yo tengo unos soles acá. Sí, tengo unos soles. Yo trabajo, obro y me pagan. ¿Y qué dice el libro de Romanos capítulo 6, versículo 23? Porque la paga del pecado es muerte. Jesús nunca obró pecado. Ni con el pensamiento. Amén. Nunca le dio licencia a esa ley, a esas, como lo que dice la Biblia, dice pasiones pecaminosas. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Jesús nunca pecó, nunca tenía que haber muerto. Murió porque asumió todos nuestros pecados. Porque se hizo pecado, pero no porque pecó. Al hacerse pecado se hizo Cristo pecador, no, hermanos. No. Dice la Biblia en Corintios, por favor, segunda de Corintios, capítulo 5, versículo 21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Somos hechos justicia de Dios en él porque él se hizo pecado. ¿Fue pecador Jesús porque se hizo pecado? No. Se identificó con los pecadores, pero nunca pecó. Los pecados de todos fueron puestos sobre él. Eso fue en la cruz. Pero desde su nacimiento rechazamos la doctrina de la Inmaculada Concepción. ¿Qué dice la Inmaculada Concepción que viene del papado? La Inmaculada Concepción dice que la Virgen María nació de su madre sin ninguna pasión ni naturaleza pecaminosa. Totalmente sin ninguna pasión, ni emoción, ni naturaleza pecaminosa, ni carne pecaminosa. Fue enteramente con una carne santa. Y aquí tengo un reto para todos los que se piensan que son teólogos. Busquen en los testimonios ¿dónde hay una cita que diga que Cristo tenía carne santa? No lo van a encontrar. No van a encontrar ni una sola cita que diga que Jesús tenía carne santa. Van a encontrar muchísimas citas que dicen que Él tenía naturaleza impecable, naturaleza pecaminosa, naturaleza de carne de pecado, naturaleza, pero ninguna que diga que tenía carne santa, como la que tuvo la Virgen María de su nacimiento. Y si la Virgen María nació con esta carne santa, sin ninguna pasión, sin ninguna tendencia natural, sin ninguna inclinación natural, entonces nunca pecó. Sería fácil entonces, más fácil por lo menos. ¿Cuáles son las luchas más fuertes nuestras? ¿Las que vienen de afuera o las que vienen de adentro? Dicen los testimonios que las luchas que vienen de adentro, esas son las que son difíciles. Esas son bien duras. Son difíciles, hermanos. Vamos a leer lo que dice la Biblia en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Que Jesús participó de lo mismo, idéntico, igual. Hebreos capítulo 2.
Hebreos capítulo 2, versículo 14. Dice así: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, los hijos. ¿Cuáles hijos? ¿Cuáles hijos? Nosotros, hermanos. Los hijos, como el hijo de Adán y el bisnieto de Adán y todos los descendientes de Adán. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo. Participó de lo mismo, no con una carne santa. Sino entonces Satanás podría decir: mira, tu sacrificio, Señor Jesús, no tiene validez. Porque tú no crucificaste en la cruz una naturaleza pecaminosa, porque nunca la tuviste. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de los mismos para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. Al diablo. Hay otro texto aquí y otra palabra que no se ha citado. Y es la misma que aparece en Romanos 7:5, donde dice las pasiones pecaminosas. Vamos a usar este pizarrón, a ver si me alcanza. La palabra en griego es pathema. Pathema. Que fue traducida de diferentes maneras, incluyendo pasiones pecaminosas. Pasiones pecaminosas. En Romanos 7:5. Dice aquí, en Hebreos capítulo 2, y pueden buscar la palabra, es la palabra 3504, según el sistema de Strong's. Strong's fue un pastor metodista que enumeró todas las palabras de la Biblia y hizo una concordancia de tal manera, o sea, permitió que se hiciera una concordancia de tal manera que donde quiera que aparece esa palabra en la Biblia, en los idiomas originales, se pueden identificar. Es la palabra 3504, pathema o pathema. Dice así en Hebreos capítulo 2, versículo 9, pero vemos aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús coronado de gloria y honra a causa del padecimiento. Esa palabra padecimiento fue mal traducida. El original dice pathema, a causa de las pasiones pecaminosas de la muerte, a causa de las pasiones pecaminosas de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos nosotros. En el versículo 10 vuelve a aparecer esa palabra pathema, porque convenía aquel cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones. Esa palabra aflicciones es la misma palabra pathema, aflicciones, pathema. Acá, para que se perfeccionase por las pasiones pecaminosas al autor de la salvación de ellos. ¿Cómo va a ser eso? Que Dios permite que yo tenga una naturaleza pecaminosa y que eso me pueda ayudar a que yo me perfeccione. ¿Cómo será eso? ¿Cómo puedo yo perfeccionarme con tal tipo de naturaleza? Hebreos capítulo 5, por favor. Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplica con gran clamor y lágrimas. Tenía que clamar, tenía que llorar el Señor Jesús y resistir no solamente las tentaciones del diablo externamente, sino los mismos clamores de la carne. Resistirlos, no alimentarlos, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia. Así nosotros también, atravesando ese padecimiento, esa lucha contra las pasiones pecaminosas, aprendemos la obediencia, y habiendo sido perfeccionado, tuvo que perfeccionarse. Estas pasiones pecaminosas
no son pecaminosidad. Por favor, Cristo no tuvo pecaminosidad. Ni un momento, ni una mancha, ni un tilde, nunca pecó. Pecaminosidad es cuando las pasiones pecaminosas dan a luz el pecado. Entonces es pecaminosidad. Y Jesús no tuvo pecaminosidad. Es el único ser que haya vivido sobre la tierra que nunca tuvo pecaminosidad. Porque nunca se dio al pecado, nunca se dio a las pasiones pecaminosas, a su naturaleza, y por eso siempre mantuvo una naturaleza impecable. Naturaleza impecable y pecaminosa. Pecaminosa es que tiene la posibilidad de pecar. Vamos a ilustrarlo usando la medicina. Vamos al libro de Mateo, por favor. El libro de Mateo, un texto que a mí me ha fascinado mucho y he tenido que luchar para poderlo comprender. Dice Mateo capítulo 8, versículo 17. Luego voy a pasar a leerles varios testimonios. Dice Mateo capítulo 8, versículo 17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades. ¿Cómo fue que Cristo tomó nuestras enfermedades? Si Cristo nunca se enfermó, nunca transgredió las leyes de salud, ¿cómo fue que tomó nuestras enfermedades? En medicina se estudia, digamos con el cáncer, algo que se llama oncógenos. Estos son genes que pueden producir el cáncer. Y hay muchos tipos de genes. Hay genes que predisponen, es una predisposición. Una predisposición al alcohol, una predisposición a la mentira, una predisposición al robo. Podemos tener genes, pero esos genes no pueden producir eso en nosotros hasta que no los activamos. Hay quien dice, mire, yo tengo un gene para la homosexualidad. Dios no puede hacer nada conmigo porque Dios me hizo así. Y el borracho puede decir, mira, mi padre fue borracho, mi abuelo fue borracho, mi bisabuelo fue borracho. Yo me he sentado en la oficina y he conversado con señores con cirrosis que fueron bebedores y me dicen, mire doctor, mi hijo está bebiendo y estoy muy preocupado, no quiero que llegue a lo que yo he llegado. ¿Y tu padre qué? Mi padre también fue borracho. ¿Y tu abuelo? También. ¿Cómo es eso? Hay un patrón familiar que se pasa de familia en familia. Y lee el libro de Mateo capítulo 1, que Jesús tenía todos esos genes. Es la ley. Dice el libro de Gálatas, por favor, que cuando Dios envió a su Hijo, lo envió conforme a la ley. A la ley de la herencia, queridos hermanos. Dice así el versículo 4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. Bajo la ley. Vino Jesús, la ley de la herencia. Y estos oncógenos no van a producir el cáncer hasta que yo no los active. ¿Cómo los activo? Los puedo activar fumando. Me puede dar cáncer de los pulmones. Puedo activarlo comiendo carne, que me predispone a un colon del cáncer. Puedo activarlo con el estrés y la tensión. Pueden ser activados, digamos, en las mujeres, cuando los esposos o los novios son infieles y luego se casan. Pueden producir cáncer del útero. Les pasan estas enfermedades venéreas que luego terminan en cáncer. Hay una predisposición, una inclinación natural según la ley. Dice así, deseado de todas las gentes. El gran libro de Cristología no es el carpintero divino que está lleno de herejías. Es el deseado de todas las gentes. Deseado de toda la gente, página 32, dice así, pero Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba debilitada por 4000 años de pecado.
como cualquier hijo de Adán, vean bien, como cualquier hijo de Adán, aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. La ley de la herencia, hermano. Eso se pasa en la ley de la herencia. ¿Sería Dios injusto que me ha pasado a mí los genes de mis padres, pero a Jesús le dio una carne santa donde Él nunca tiene que luchar con esos genes? No tiene que luchar con esa naturaleza pecaminosa, ni una carne pecaminosa. Satanás entonces podría decir, no, claro, Él vino, pero Él vino como un hombre con una carne santa. Sería modelo. No sería mi modelo, no podría ayudarme en mi situación. Dice, como cualquier hijo de Adán aceptó los efectos de la gran ley de la herencia. Y sigue diciendo la sierva del Señor. Y la historia de sus antepasados terrenales demuestra cuáles eran aquellos efectos. Mas Él vino como una herencia tal. Él vino como una herencia tal como que, como la historia de sus antepasados terrenales, para compartir nuestras penas y tentaciones. Tentaciones que, basados en esa herencia que se ha recibido de nuestros antepasados, y darnos el ejemplo de una vida sin pecado. La herencia no es pecado. La herencia no es pecado. Lo dice la sierva del Señor. Se vuelve pecado cuando cedemos al pecado, entonces pecaminosidad. Entonces se convierten en propensiones corruptas. Y en Cristo no hubo corrupción. Nunca hubo ninguna corrupción porque nunca dio licencia a ello. El testimonio que leí fue deseado de toda la gente, es página 32. 32. Mensajes selectos, tomo 1, página 292. Mensajes selectos, tomo 1, página 299. Al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída. Ahí los que se quieren decir teólogos dicen prelapsaria y poslapsaria. Prelapsaria es que tiene la naturaleza de Adán como cuando fue creado. Que estaba sin pecado, sin cansancio, sin hambre. Pero eso no es lo que dice la Biblia, es poslapsaria. Al tomar sobre sí la naturaleza del hombre en su condición caída. Cristo no participó de su pecado, no participó porque nunca llegó a la pecaminosidad, nunca llegó a propensiones corruptas. Aunque tenía las pasiones pecaminosas, aunque tenía las inclinaciones, aunque tenía las pasiones, aunque tenía las tendencias, nunca las alimentó. Dice, no participó de su pecado en lo más mínimo. Estuvo sujeta a las flaquezas y debilidades. Estas debilidades son debilidades con las cuales nosotros heredamos. Pero vamos a citar algunos testimonios para confirmar esto que hemos dicho, hermanos. Hay muchos testimonios. Tenemos decenas de testimonios que declaran lo que hemos estado hablando. Anoten uno. Review and Herald, lo que la mayoría están en inglés. Review and Herald, 15 de diciembre de 1896. Oigan bien. Él tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. Lo dice ahí. Él tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. Ministerio Médico, página 181. Esta sí está en castellano. Ministerio Médico, página 181. Él, Cristo, tomó sobre su naturaleza impecable. Dijimos que era impecable. Una naturaleza impecable, nuestra naturaleza pecaminosa. Pero esa naturaleza pecaminosa nunca llegó a ser pecaminosidad. Tenía las tendencias, tenía las inclinaciones, tenía las pasiones, pero nunca nunca le dio licencia, ni por un momento, ni en su mente, jamás. Otro testimonio, Señales de los Tiempos, 30 de julio de 1902.
Señales de los tiempos, solo está en inglés. Julio 30, 1902. Él tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. Tomó sobre sí nuestra naturaleza pecaminosa. Adán, antes de pecar, jamás tuvo naturaleza pecaminosa. Dios no lo creó con naturaleza pecaminosa. Adán luego se corrompió, dejó de ser impecable y estableció propensiones corruptas y pecaminosidad, pero solo por haber pecado. Pero hay quien necesita más. Oigan más. Tengo aquí la fotocopia original de Lugares Celestes. Página 155 en inglés. 155 en inglés. Lugares celestiales, heavenly places. Lo voy a leer en inglés porque sé que hay algunos jóvenes aquí que saben un poco de inglés y pueden verificar lo que dice el original. Though he had all the strength of passion of humanity. Aunque él tenía toda la fuerza de la pasión de la humanidad. Lo vuelvo a leer. Though he had all the strength of passion of humanity. Aunque él tenía toda la fuerza de la pasión de la humanidad. Never did he yield to temptation. Nunca cedió a la tentación. Ahora, la pasión. ¿De dónde viene la pasión, hermano? ¿Viene de afuera o viene de adentro? Díganme. ¿Cómo yo voy a ser tentado en la pasión a menos que no venga de adentro? Y la hermana White habla de esto muy claro en los testimonios. Si ustedes toman el libro Consejos sobre régimen alimenticio, ella habla muchas veces de las facultades superiores y las facultades inferiores. Y al leer esto, yo me sorprendí. ¿Cómo es posible que la hermana White nunca haya estudiado medicina? Nunca estudió en sí en una universidad y ella conocía este concepto. Cuando nosotros miramos nuestro cerebro, este es nuestro cerebro. El cerebro tiene dos partes. La parte superior y la parte inferior. Y según nosotros hacemos estudios de veterinaria, podemos ver que según van creciendo las clases y las familias y los órdenes, esta parte superior es más grande. Estas son las facultades superiores. Facultades superiores. Y estas son las facultades inferiores. Y Dios nos ha dado dentro de estas facultades superiores algo que es una conciencia. Y nos ha dado otra cosa que es el autodominio. El autodominio, que la otra palabra para eso es temperancia, que en griego es ekratia. Dios nos ha dado esa capacidad del autodominio de poder dominar. El problema es que al pecar destruimos este autodominio y necesitamos un poder superior. Pero es aquí, en las facultades inferiores, donde está el apetito. ¿Jesús tenía apetito o no tenía apetito? ¿Fue tentado con el apetito o no? Si él no tuviera tenido estas facultades inferiores, ¿qué tentación hay? Si no hay un apetito que sale de adentro. Si no hay un hambre que sale de adentro. Esto está controlado aquí en el área del hipotálamo. Ese apetito. Ahí también están las pasiones. De ahí también se salen las hormonas. ¿Sería que Cristo no tenía hormonas? ¿Que era diferente? ¿No tenía hormonas? Hormonas que uno se puede volver rojo. ¿No tenía neurotransmisores? ¿No tenía impulsos nerviosos? Todo eso ocurre. Pero Dios nos hizo de tal manera que el cerebrum controla las facultades inferiores del talmo, del hipotálamo, de la glándula pituitaria,
del mismo cordón, spinal cord, o sea, el cordón espinal. La columna vertebral, gracias, la columna vertebral, todo eso está sujeto a las facultades superiores. La hermana White dice que Dios se comunica con nosotros, con el cerebro, mediante su Santo Espíritu. Y Dios nos da la capacidad para poner esto en jaque. No sé si ustedes han jugado ajedrez, pero hay una jugada donde se le pone en jaque. Luego viene el jaque mate, pero un jaque no es jaque mate. El jaque no es jaque mate, el jaque es una tentación, un gran peligro, y Dios puso a Jesús en este jaque, pero no en jaque mate. Él lo controló al máximo, Él puso su vida para volverlo a tomar. No tenía que haber muerto, pero Él la puso. El Señor le dio a Él la facultad de gobernar todas sus facultades inferiores, y tú y yo también podemos gobernar todas nuestras facultades inferiores. Tengo otro testimonio. Este es Señales de los Tiempos, Señales de los Tiempos. Tengo el original, lo he traído. El que quiera copia lo puede obtener. Dice así, voy a leer del inglés. La iglesia está compuesta de hombres y mujeres que tienen la misma naturaleza, la misma. Esto es Señales de los Tiempos, abril 9, 1896. Abril 9, 1896. Dice, la iglesia está compuesta de hombres y mujeres que tienen la misma naturaleza, las mismas disposiciones, como los pequeños niños quienes fueron traídos a Cristo. Los miembros de nuestra iglesia están compuestos de personas que tienen los mismos impulsos. Los mismos impulsos. Dice, quienes manifiestan gustos y disgustos, quienes manifiestan las mismas pasiones, noten bien, las mismas pasiones, de los niños que al recibir el reino de Cristo han de componer su reino celestial. Está hablando la sierva del Señor de aquellos niños que fueron traídos a Jesús, y dice que tenían las mismas pasiones, los mismos impulsos. Y luego ella sigue y dice, podrán ser descarriados, podrán poseer pasiones como las de la humanidad, pero esto no nos debe influir para traerlos a Cristo. Él, refiriéndose a Cristo, bendijo a los niños que poseían pasiones igual que las suyas. Poseían pasiones igual a las suyas. Pasiones igual a las suyas. Me faltaría, hermanos, seguir citando muchos más testimonios, pero sí quiero decir lo siguiente. Hay un ejemplo lindísimo en la Biblia que aparece en el deseado de toda la gente sobre este tema. Pero antes de leerlo, voy a leer del Ministerio de Curación. Ministerio de Curación, página 92. Ministerio de Curación, página 92. Dice así: solo cuando la vida de Cristo es nuestra vida, en nuestra vida un poder vivificador, podemos resistir las tentaciones que nos acometen. ¿De a dónde? ¿De a dónde piensan? De adentro y de afuera. Ministerio de Curación, página 92. Cristo vino a este mundo y vivió conforme a la ley de Dios para que el hombre pudiera dominar perfectamente las inclinaciones naturales que corrompen al alma. Noten bien que estas pasiones naturales corrompen, pero no son corruptas hasta que no corrompen el alma, hasta que uno no cede a ellos. Dice aquí, Él es el médico del alma y del cuerpo y da la victoria sobre las pasiones guerreantes. Las pasiones guerreantes, pero no hay que perder. Testimonios para la Iglesia, volumen 5. Testimonios para la Iglesia, volumen 5, página 165 en español. Para no cometer pecado, aquí dice, para no cometer pecado, tenemos que resistir sus mismos comienzos. ¿Qué hay que hacer? ¿No dice eso la Biblia?
Someteos a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Hay una resistencia, hermanos. Dice, para no cometer pecado, tenemos que resistir sus mismos comienzos. Todo afecto y pasión han de sujetarse a la razón y a la conciencia. Las pasiones surgen de aquí, de las facultades inferiores. Eso está demostrado médicamente, fisiológicamente, anatómicamente. Se han hecho estudios con monos que le han destruido una sección aquí del hipotálamo a los monos y siguen comiendo y comiendo y comiendo porque pierden el control de determinar cuándo se sienten llenos. Y comen y comen y comen hasta que explotan. Eso no es lo que Dios hace con nosotros. Él nos da la capacidad, dice aquí, todo pensamiento, dice, todo afecto y pasión han de sujetarse a la razón y a la conciencia. Todo pensamiento no santificado debe ser repelido inmediatamente. Encerraos en vuestros cuartos, seguidores de Cristo, dice. Bueno, aquí es. Quiero terminar con esta historia. Vamos al libro de Levíticos, por favor. Levíticos capítulo 13. La lepra. Siempre se ha dicho que la lepra es el símbolo del pecado. Y Jesús era impecable. Jesús no tenía pecaminosidad. Levíticos capítulo 13, Levítico 13, versículo 45. Levíticos 13, 1, 3. Levíticos 13, versículos 45. Dice así la palabra del Señor. Y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmunda. La lepra era la gran enfermedad de la antigüedad. Era contagiosa, era mortal, era apestosa. Y era prohibido en la Biblia tocar a un leproso. Tú quedabas inmundo. Y por eso decían ellos inmundo, 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 y estaban fuera de la ciudad. No podían entrar dentro de la ciudad. Sucedió que hubieron leprosos que quisieron venir a Jesús. Mateo capítulo 8, versículo 2, por favor. Mateo capítulo 8, versículo 2. Mateo 8, versículo 2. Mateo 8, versículo 2 dice: he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Se acercó un leproso. Estaba lleno de llagas, apestaba. La nariz no se le veía. Los dedos de sus manos se habían caído. Estaba todo vendado. Lucía un terror. Este leproso se postró ante Cristo. Y el versículo 3 dice: y Jesús extendió la mano. ¿Y qué hizo? ¿Qué dice ahí? Le tocó. ¿Cómo dice? Le tocó. Digamos eso. Le tocó. Oigan bien, ¿qué hizo Jesús con ese leproso? ¿Qué hizo Jesús con ese leproso? Le tocó. No lo mantenió lejos. No, aléjate. Yo soy un ser santo, impecable. Impecable. Yo soy un ser que no tiene pecaminosidad. Yo no puedo tocarte. Porque según decía la ley, se volvía inmundo. Y la sierva del Señor nos dice que los apóstoles se acercaron a Jesús y le dijeron: hermano, no toques a ese leproso. Rabí, por favor, Rabí, no queremos que tú toques a ese leproso. Voy a leerles la cita.
Ministerio de Curación, página 46, que es el libro de todo médico misionero. Ministerio de Curación, y todos debemos ser médicos misioneros. Ministerio de Curación, página 46, dice así: los discípulos querían evitar que su maestro le tocara. Lo dicen. No son palabras que nosotros estamos inventando. Lo dicen los testimonios. Los discípulos querían evitar que su maestro le tocara, pues el que tocaba a un leproso quedaba también inmundo. Todo el que había tenido, hermanos, una naturaleza pecaminosa, terminó en pecaminosidad, terminó en corrupción. Pero no es así con Jesús. Vamos a leerlo. Dice así: los discípulos querían evitar que su maestro le tocara, pues el que tocaba a un leproso quedaba también inmundo. Pero al poner la mano sobre él, Jesús no se contaminó. Amén. Amén. No se contaminó. Dice, la lepra fue limpia. Al él tocar la lepra, al Jesús tocar el mismo pecado, la misma llaga del pecado y los resultados del pecado y las mismas tendencias, inclinaciones al mal, quedó limpio. No se contaminó. Jesús no se contaminó. Jesús no se contaminó. La lepra fue limpia. Así sucede con la lepra del pecado. Tan profundamente arraigada, tan mortífera, tan imposible de curar por el poder humano. Pero Jesús, al humanarse, no se contaminó. Por ahí algunos de la Nueva Teología sacan la carta Baker, y esa es la que aparece en todo lugar, en el Comentario Bíblico Adventista, y la han sacado en muchos lugares. ¿Y por qué no citan la carta de Kellogg? ¿Por qué no ponen las cosas en contexto? Jesús no tuvo ninguna propensión corrupta. Nunca cedió a ninguna inclinación. Miren lo que dice la carta Kellogg. Dice así la carta Kellogg. Voy a leerla. Dice, viniendo de la forma que lo hizo como hombre, con todas las malas tendencias de las que el hombre es heredero, hizo posible el ser bofeteado por las agencias humanas, inspiradas por Satanás, el rebelde que fue expulsado del cielo. Y hay muchos testimonios que hablan de estas inclinaciones naturales, tendencias naturales, pasiones que Jesús nunca permitió que se ejercitaran, nunca cedió a ellas. Vuelvo a leerlo. Viniendo en la forma que lo hizo, como hombre, con todas las malas tendencias de las que el hombre es heredero. Ahí están, en nuestros genes, hermano, dentro de nuestra célula, dentro del núcleo, dentro de los cromosomos están los genes, las combinaciones de NDA. Ahí están. Dice, lo hizo posible el ser bofeteado por las agencias humanas, inspiradas por Satanás, el rebelde que fue expulsado del cielo. Pero Jesús dice que el diablo no tiene nada en mí. Nada en mí. Porque cuando único dejamos que el diablo entre de nosotros es cuando cedemos al pecado, hermano. Cuando abrimos la puerta. Y Jesús no lo hizo eso nunca. Nos dio el ejemplo. Esta es la carta de 1903. Apunten, la carta Kellogg 1903, número 303, K303. ¿Y cuál fue el secreto de Cristo? Es el secreto nuestro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4, por favor. Lo que Cristo alcanzó, podemos alcanzar nosotros. En la misma forma, segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegásemos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Jesús no tuvo corrupción, porque no pecó, pero sí tenía naturaleza pecaminosa. Sí tenía los genes de sus antepasados.
y sí venció contra las pasiones, contra el patema. Y dice aquí que el secreto de su victoria fue que llegó a ser participante de la naturaleza divina. ¿Conoces tú lo que es eso, ser participante de la naturaleza divina? Es como único vamos a poder vencer las facultades inferiores y vamos a poderlas poner en jaque, hermano, que no se puedan mover, en jaque, controlando, como dice San Pablo, yo pongo en servidumbre a mi cuerpo. De resistir, es más de crucificar. Dice que los que están con Cristo han crucificado las pasiones, ¿y qué? Y sus deseos, las pasiones y sus deseos. Apúntenlo. Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 24. Cuando yo estoy con Cristo, yo crucifico las pasiones y los deseos. Jesús crucificó las pasiones y los deseos durante toda su vida. Y todos los de toda la humanidad en la cruz, queridos hermanos. Y las mismas con las cuales Él recibió de su madre sobre la cruz fueron crucificadas. Dice, llegamos a ser participantes de la naturaleza divina. Si no somos participantes de la naturaleza divina, no podemos guardar la ley. Si no somos participantes de la naturaleza divina, nunca podremos vencer las tentaciones internas. Nunca podremos controlar nuestro mal carácter que tenemos. Nunca podremos controlar nuestro apetito, nuestras pasiones, nuestra desunión. Dice Efesios, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. En Cristo yo soy perfecto, pero ahora Cristo en mí obra para que yo alcance la perfección. No es una perfección simplemente judicial, es una perfección en carne. En esta carne, no haciendo mi carne santa. Luego en la noche yo les quiero mostrar de cómo en Indianápolis se levantó un grupo de pastores a enseñar de que Jesús tenía una carne santa, y lo que dijo la hermana White en sus escritos, lo van a ver a todo color, si el Señor nos presta la vida. Y el que quiera copia lo podrá recibir. Y queremos dar un seminario, hermanos, para poder aclarar todos estos puntos, no solamente de la naturaleza de Cristo, de los 144,000, de Apocalipsis 18, de la iglesia de Dios profetizada, de la reforma pro salud. Debemos regresar al pasado, hermano, a la verdad que siempre ha sido predicada en nuestra iglesia y se ha predicado por todo el mundo, y así creen nuestros pastores de todo el mundo. Necesitamos llegar a esa unidad de la fe. Y yo me alegro que aquí en el Perú también hay pastores que conocen esta realidad, hermanos. Alabado sea el Señor. Amén. Yo deseo ser participante de esa naturaleza divina, de estar encarnado con Cristo en mí. Solo con Jesús, hermanos. Jesús no se quedó en esa tumba. Resucitó al tercer día y dice, aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. El Espíritu de Cristo desea ser encarnado en nosotros. Grande es el misterio de la piedad, que Dios fue manifestado en carne. No solamente en la carne hace 2000 años, sino en tu carne, en mi carne, para preparar un pueblo sin mancha, sin contaminación, sin arruga, que pueda estar en pie en esta tierra, sin intercedor en el cielo, para que pueda decir, aquí ese es nuestro Dios, le hemos esperado y Él nos salvará. A Cristo sea la gloria, es su obra, son sus méritos, es su perfección. Toda la gloria sea Cristo, alabado sea Cristo, que puede obrar en mí, y así como Él venció el pecado, puede vencer el pecado en mí. Amén, hermanos. Amén.